Desde la semana pasada, el Caribe parece el escenario de una película de acción. Helicópteros, fuerzas especiales de Estados Unidos y supertanqueros incautados navegando bajo banderas falsas llevando millones de barriles de petróleo. Pero detrás de toda esta acción hay un drama que nos toca el bolsillo directamente. Mientras el chavismo grita piratería y Stephen Miller dice que esto es el cobro de una deuda por la nacionalización en los años 70, la plata que debería pertenecer a todos los venezolanos se va evaporando en las manos de intermediarios criminales. Hoy desmenuzamos la trampa de las licencias, las tramas corruptas de PDVSA y por qué nuevamente el negocio del petróleo vuelve a ser una caja negra. Bien, buenos días a todos, bienvenidos de vuelta a otro Incómoda, el podcast de Hacha y Machete. Este episodio se estará publicando en Navidad o alrededor de Navidad, después de habernos tomado un par de semanas desconectados, no desconectados de la realidad política del país, sino desconectados de la grabación. Justamente porque estuvimos en Costa Rica participando en el Festival Somos de Arte y Cine por los Derechos Humanos, presentando De Macedonia con Amor, el documental sobre el lanzamiento popular del 29 de julio que preparamos a principios de año en Hacha y Machete. Y que fue seleccionado por parte de las entidades organizadoras del festival para representar a Venezuela en este espacio y continuar divulgando la realidad de derechos humanos y de los atropellos y de la represión que se vive en Venezuela. Hoy me acompañan otra vez Ana Karina Caldeira, la socióloga popular, y Daniel Cardoso, abogado, compañero también. Este es el penúltimo de los capítulos que grabaremos antes de terminar el año. Luego habrá otro capítulo más que estará muy interesante sobre, más allá de todo este ruido y todas estas cosas que han pasado en el año, cómo cierran el año los migrantes venezolanos y cuál es la situación de los migrantes venezolanos al cierre de 2025. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vamos? Chévere. Bien. No, hablabas en la pausa antes también que también hicimos hallacas, entonces estamos en modo navideño. Es cierto, hicimos hallacas a Chimachete la semana pasada y eso tampoco ayudó a grabar. Ahora tenemos nuevos, ¿cómo se llama? Categoría de nuestro perfil, el maestro guisero, el del El aplastamasa. El aplastador. Yo la amarradora profesional. La adornadora. Yo rellené. Bueno, en estas últimas 2 semanas han pasado unas cuantas cosas. No vamos a recapitularlas todas porque son demasiadas para contarlas en un solo capítulo. Pero sí que pasó algo en los últimos días que creemos que es un cambio importante en la narrativa y en toda la dinámica política del país. Bueno, pasaron un par de cosas, ¿no? Digamos, las más relevantes, por supuesto, ya de esto habíamos hablado antes, pero hace unos días la entrega finalmente del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, como un reconocimiento, ya lo hemos dicho, a esa lucha, no solo que ella haya librado de forma directa, sino a todo el pueblo venezolano, el reconocimiento por todo este trayecto y toda esta lucha por la recuperación de la democracia. Evidentemente, pues un logro para el país que sea visibilizada de esta manera nuestra realidad. Yo rescato sobre todo de esta ceremonia el discurso que me parece aún incluso más interesante que los propios discursos alrededor de los personeros políticos de la propia María Corina del premio, sino este discurso que yo considero muy importante de parte del presidente del Comité del Nobel sobre la situación venezolana, que creo que sintetizó muy bien lo que estamos viviendo y la necesidad de abordar la situación de Venezuela desde una óptica integral más allá de los tintes ideológicos. No sé qué opinan ustedes, cómo lo vieron. Yo particularmente, como últimamente solo veo discursos de criminalización hacia los venezolanos y de criminalización hasta nuestro propio país. Yo creo que fue un discurso que reivindicó nuestra causa, lo que hemos hecho y más amable con eso, con nuestra propia lucha y con lo que esperamos de otros países, ¿no? Yo creo que a mí me pareció bastante interesante y es un cambio de discurso porque estamos viendo que el discurso venezolano se lo ha robado completamente Trump con su discurso de criminalizar, o sea, unir migración y criminalidad y además de eso depende de lo que le funcione también describir nuestro país o como narcoestado o como que le robamos el petróleo a ellos, o sea, es como que
justifica cualquier cosa para deshumanizar y poder intervenir Venezuela de alguna forma o criminalizar a los migrantes para sacarlos de su país. Yo creo que me encanta la manito, sí, ahora tú. Yo creo que es muy bonito, me parece una ceremonia muy, muy bonita, refrendando justo lo que dice Karina, poniendo en valor que las instituciones internacionales o con ese prestigio como puede ser el Comité Nobel, el Premio Nobel, creo que pocos premios tienen el nivel de relevancia como este, y que se ponga en valor la causa venezolana fuera de las estridencias y fuera de las narrativas o los grandes relatos que hoy intentan colisionar, o que están colisionando, me parece una pausa, o sea, me parece una tregua en el sentido del uso de la palabra, de la razón, de la tranquilidad, la serenidad, o sea, bajarle los decibelios para escuchar lo que hay de fondo, que es el sufrimiento y la lucha del pueblo venezolano por la democracia. Sí, yo coincido ahí, además siento que es un poco el enfoque que nosotros quisiéramos que se le diera al problema, ¿no? Hemos hablado repetidamente en este espacio de que ya no solamente de manera interna, sino que de manera también internacional, el problema venezolano se lo va comiendo la polarización. Y bueno, evidentemente cuando el liderazgo opositor y el propio liderazgo de la dictadura se posicionan de forma tan clara dentro de los bloques internacionales que pareciera que hoy en día están sobre la mesa, tanto en términos ideológicos como en temas de formas de practicar el poder o de ejercer el poder, pues bueno, caemos entonces en las solidaridades automáticas de parte de algunos actores o en las condenas automáticas por parte de otros que al final opacan y generan mucho ruido alrededor de lo que está pasando en el país, que creemos que al final es una tragedia de la que tenemos que salir. Y bueno, nos gusten o no nos gusten las formas, realmente, como pocas veces antes, está puesto sobre la mesa en este momento la posibilidad de un cambio en Venezuela que estamos tratando de empujar porque sean las condiciones más favorables posibles para todos los venezolanos y no solamente para una parte del país, ¿no? Yo creo que no merece la pena comentar más, están clarísimas nuestras posiciones sobre esto, pero el otro gran tema que ha surgido en estas últimas semanas ha sido este cambio de, digamos, paradigma alrededor de esta acción militar en el Caribe, que, bueno, vimos durante varios meses, desde septiembre, hoy estamos a 21 de diciembre, nos habían contado y nos habían prometido hallacas sin Maduro y luego las empezamos a comer y seguimos comiendo hallacas con Maduro. Pero bueno, independientemente de cuál sea el desenlace, porque creo que está todavía todo por escribirse, lo que sí es cierto es que desde que toda esta crisis empezó, el foco había sido puesto de manera fundamental en el tema del narcoterrorismo, en la designación del gobierno venezolano como una organización narcoterrorista, el tema del cartel de los soles, etc. Y esto progresivamente ha ido migrando o ha ido cambiando a una narrativa donde empezamos a hablar quizás de manera ya más transparente de cambio de régimen y de el petróleo como fuente de financiamiento fundamental de los negocios ilegales que el gobierno tiene y su forma de sostener y de generar la represión, ¿no? Y en ese contexto, pues pareciera que ha habido un cambio de estrategia. Hemos visto que ha bajado significativamente el tema de ataques a pequeños botes, que además ha sido muy cuestionado, no solamente por nosotros, sino por organismos internacionales, por organizaciones de derechos humanos e incluso internamente dentro de Estados Unidos. Y ahora, pues el enfoque parece que se coloca sobre, o que se pone sobre, esto que llaman la flota fantasma de tanqueros, de buques tanqueros, que han sido los que le han permitido a Venezuela evadir las sanciones. No sé, Daniel, si quieres contar un poco lo que pasó con el Skipper y lo que pasó estas últimas semanas, y a partir de ahí pues arrancamos a entrar más de lleno en esto, ¿no? En los últimos días vimos un asalto al buque Skipper, que es un buque, un tanquero de petróleo que salía de las costas venezolanas, que ha estado sancionado por los Estados Unidos. Viajaba con una bandera falsa, una bandera guayanesa, con presunto destino a Cuba, pero la intención real era de llevar la carga hasta China. Y ayer, 20 de diciembre, intervinieron un segundo buque, no está con bandera panameña, que no está dentro de la lista de assets, ¿no? De activos sancionados por los Estados Unidos. Fue asaltado el día de ayer. Todavía faltan detalles, yo creo, aclaraciones. Supuestamente salió del mar territorial venezolano, acompañado por la Armada venezolana, y una vez llegó a aguas internacionales fue interceptado por las fuerzas estadounidenses. Esta es la situación de los buques, de los tanqueros. Yo creo que lo que está haciendo es aflorar, o sea,
Todo esto entra dentro del plan de Trump de ir acorralando a Maduro para un cambio de régimen, porque es lo que están hablando hoy en día, y lo que están haciendo es aflorar algo que ellos tienen conocimiento. O sea, la inteligencia americana sabe que desde cuándo están saltándose, o sea, cuáles son las vías de escape de las sanciones que están imponiendo Trump. Simplemente que ahora se están aflorando porque quieren acorralar más a Maduro, pero ellos tienen así como tienen el conocimiento y están usando como pretexto el narcotráfico para acorralar a Maduro, sabiendo que Venezuela no es de los principales exportadores de drogas, también saben cuál es la realidad de la ruta del petróleo venezolano, porque es muy fácil, o sea, desde el punto de vista de una agencia de inteligencia gringa dura, saben todo lo que pasaba, lo que está aflorando ahora. Claro. Esto lo que ha traído como consecuencia, y por eso decía yo que hay un cambio de paradigma importante, es que claro, en el instante en el que tú haces esto y los buques petroleros que están cargando petróleo venezolano sean buques que están pertenecientes a entidades sancionadas o no, automáticamente entendiendo el riesgo que implica que ante una especie de bloqueo naval estadounidense puedan ser sujetos a una captura y a una incautación como la que ha habido, pues entonces lo que esto ha producido es, en la práctica, en las últimas semanas, y esto se agudizará más a partir de ayer, es una paralización básicamente de la industria petrolera, porque básicamente los depósitos de las refinerías venezolanas y de los propios depósitos de los pozos petroleros están al día de hoy ya prácticamente copados, porque el petróleo no puede salir y porque muchos de los tanqueros de diferentes empresas pues no se atreven a salir a aguas internacionales porque saben que en cualquier momento pueden ser incautados por Estados Unidos. Más aún si la amenaza se amplía a aquellos que no están sancionados. Se cree que hay más de 10 buques sancionados en aguas venezolanas ahora, más un montón de otros buques que no están sancionados, pero que en teoría podrían verse como parte de esta red de evasión de sanciones, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de ese tema, de cómo Venezuela ha evolucionado a aprender de otros países que han enfrentado una situación similar, cómo evadir las sanciones y cómo Venezuela es uno de estos casos en los cuales el colapso de la economía no se ha convertido de manera directa en el cambio de gobierno. Lo que sí ha supuesto ha sido mucho sufrimiento para la gente. Por supuesto. Porque te lleva a espirales inflacionarias, desabastecimiento, quien se ha comido las mierdas las externalidades, ha habido externalidades negativas de las sanciones de Trump. Esa no es la causa de la crisis económica. La causa de la crisis económica es el chavismo y su mala gestión, el madurismo, son unos corruptos, todo, sí. Pero hay externalidades que no se explican al momento de hablar de las sanciones. Y ojo, porque si no nos ofrecen un horizonte temporal sobre qué pasará después del embargo de estos buques, que mucha parte se va, ahora lo comentaremos, mucha parte se va a la corrupción, mucha parte se va a los bolsillos del régimen y todo. Pero hay una parte que indirectamente permea y permite cierta liquidez en el movimiento de la economía venezolana que está muy disminuida, pero que la ausencia de esos dólares puede impactar, tener esta externalidad en la gente de a pie. Sí, a mí lo que me parece, y me gustaría saber tu opinión también desde este tema, desde el punto de vista más social y del impacto que esto va a tener, pero lo que me parece es que estamos como enfrentando uno de los peores escenarios posibles, porque un bloqueo total de la industria petrolera venezolana en la práctica implica un bloqueo total de la economía del país, ¿no? Yo hablaba esta semana con amigos y les decía, bueno, imaginémonos el escenario del paro de 2002, de todo paralizado, sin gasolina, sin transporte, la industria alimenticia paralizada, ausencia de importaciones o muy pocas importaciones que aunque lleguen a Venezuela va a haber progresivamente más dificultades para distribuirlas a lo largo y ancho del territorio. Y cómo esto pareciera que es absolutamente contradictorio con el cuento que nos han vendido de la supuesta intervención quirúrgica, ¿no? Porque hemos pasado de una dinámica en la que supuestamente los que creían en esta salida o los que creen en esta salida militar hablan de una supuesta intervención quirúrgica en la que Maduro va a ser de manera, ¿sabes?, incruenta, retirado de Miraflores. Y eso ha ido migrando a un escenario en el que al día de hoy pareciera que lo que está planteado es una especie de asedio a largo plazo del país, que bueno, eventualmente sin ninguna duda puede terminar acabando con el gobierno, pero que antes tendrá unas consecuencias nefastas para muchísima gente, ¿no? Bueno, yo más que todo quería hablar de discurso, pero sí, obviamente la estructura del Estado venezolano, su asfixia también es la asfixia del pueblo venezolano, pero bueno, sabemos que la mayoría de los venezolanos actualmente se mantienen por las divisas externas y no necesariamente por lo que el Estado derrama hacia abajo. Pero bueno, lo que yo quería hablar era sobre todo el cambio, o sea, la guerra sigue sucediendo en el mar, todavía no han entrado en territorio y parece que los peñeros no eran tan estruendosos como un buque de petróleo, ¿no? Entonces yo creo que lo que se cambió fue de estrategia discursiva, solo para
entendiendo que capaz narcotráfico no es la fuente principal de ingreso de dinero al gobierno venezolano, sino que es el petróleo y la forma en que las mismas sanciones a Chevron han llevado a que suceda, ¿no? Porque antes entiendo que Chevron le daba una cuota en divisas, en dinero, al gobierno venezolano y ahora le da materia prima, o sea, le da petróleo. Estos que han hecho, desarrollaron, como ya tú bien dijiste, con otros países que han empezado o tienen una larga historia de burla de cómo burlar las sanciones de Estados Unidos con Irán, etcétera. Entonces yo creo que ese cambio de discurso derivó el primero derivaba en una criminalización del propio venezolano para que en sus tierras estadounidenses los migrantes también fuesen parte del relato, y ahora lo conectaron con la historia económica del país para violar prácticamente nuestra decisión soberana de nacionalizar el petróleo en su momento. Bueno, eso, quería hablar de la conexión del discurso. También estos asaltos también hablan de más allá del impacto que tengan en la dictadura venezolana, habla de una intencionalidad descarada del tratamiento que tiene el gobierno de Trump hacia lo que consideran su derecho histórico y ancestral del hemisferio americano. O sea, estos son los primeros indicios hacia dónde apuntará la política exterior de Trump y la política de protección de su patio trasero, jardín frontal, como lo quieran llamar, de América Latina. Por tanto, yo creo que es interesante también desde esta perspectiva de hacia dónde irá apuntando, y él va estirando, llego hasta aquí, puedo, voy más para allá. Bueno, es la transparencia o la apuesta de forma transparente de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Que algunos lo tildan de ridículo porque ¿cómo se van a robar los gringos nuestro petróleo si ya se lo están robando los iraníes, los cubanos y los chinos? Bueno, la idea es que no se lo robe nadie, insistimos, pero aquí hay un matiz muy importante y de eso vamos a hablar ahora en el último bloque, pero justamente lo que decía Karina, ¿no? Ya como el argumento de las drogas no es suficiente para justificar el nivel de acción militar que están dando, entonces ahora pareciera que el discurso cambia a la venta ¿cómo le toca el bolsillo a los americanos que esto esté sucediendo en Venezuela? Para ver si de esa forma, como en un tema absolutamente abierto de intereses económicos, quizás se reduce la resistencia interna en Estados Unidos a cualquier acción que se pudiera generar, o al menos los sectores económicos adecuados se alinean detrás de la postura militar agresiva en el Caribe, ¿no? Pero bueno, de este primer intercambio yo quisiera rescatar que una cosa que se ha puesto en evidencia a lo largo de todas estas semanas es que algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, pero que termina ahora de ponerse sobre la mesa de forma muy clara, es la existencia de esta flota fantasma, como la llaman, que se comparten o que tiene cierto nivel de solapamiento entre Venezuela, Irán y Rusia para poder mover su petróleo, en un equilibrio ahí medio delicado y una coexistencia medio delicada, porque si bien todos tienen el mismo interés de burlar las sanciones imperialistas, llamémoslas, y de mover el petróleo para poder atender sus economías, no olvidemos que en el fondo siguen siendo competidores, ¿no? Entonces, en uno de los artículos del New York Times hablaba de que se ha ido creando como la especie de la OPEP de los sancionados, ¿no? De un equilibrio ahí en el cual los sancionados se tienen que ayudar entre sí, pero a la vez están compitiendo, porque todos compiten por el mismo mercado chino y el mismo mercado de los pocos actores internacionales que todavía son capaces de comprar ese petróleo evadiendo sanciones, ¿no? Entonces, aquí entra un tema muy interesante que se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas, que investigando un poco, vimos que ya había sido reportado en octubre, pero que ahora está, digamos, esta semana salió un artículo que creo que lo describe con mucho mayor detalle, y es cómo hemos aplaudido mucho, bueno, no nosotros, pero en general se ha aplaudido mucho en Venezuela. Primero, la cancelación de la licencia que había dado el gobierno de Biden a Chevron para seguir operando en el país, y ahora, y luego que la cancelara Trump, y luego cuando la reactivaron, hubo toda esta justificación, para no decir que estaba haciendo exactamente lo mismo que Biden, diciendo que, bueno, no importaba porque a la vez estaba bloqueando la salida del petróleo venezolano o porque a la vez estaba presionando a Maduro, pero el argumento era que estaban haciéndolo de una manera en la que ya no entraban divisas a Venezuela. Y ahí merece la pena explicar un momento la diferencia fundamental, que bueno, yo particularmente no la había entendido hasta hace poco y que veo lo macabro del mecanismo actual. En el mecanismo anterior, el acuerdo que había con el gobierno de Biden era que una vez que el petróleo de Chevron salía del país,
Chevron le pagaba la parte que le correspondía a PDVSA en divisas, pero divisas que no se las entregaban al Banco Central ni se las entregaban a PDVSA directamente, sino que las introducían directamente a través de bancos privados en el flujo de divisas venezolana. Y eso hizo que en Venezuela un porcentaje muy importante, casi que el 30%, alrededor del 30% o más, de todas las divisas que entraron en el año 2024 venían directamente de Chevron, eran los dólares que estaban circulando en la economía. Y eso estaba ayudando a mantener la espiral inflacionaria bajo control. Eso el gobierno de Trump alegaba que generaba corrupción porque el gobierno podía de manera bastante clara tener acceso directo a esas divisas y decidir a quién se les daban y a quiénes no y terminar fortaleciendo la corrupción. Solución: en lugar de dejar divisas en el país para que no pudiera entrar dinero directamente o con la excusa de que el gobierno venezolano no pudiera recibir dinero de Chevron, entonces ahora le pagan a PDVSA en especias. ¿Qué quiere decir que le paguen en especies? Que le dan directamente los barriles de petróleo. Es decir, saca Chevron un número de barriles y ese número de barriles entrega los barriles a PDVSA directamente. Pensando que eso es no darle dinero al régimen, pero es todo lo contrario. Al momento en el que tú les das el petróleo, ellos tienen libertad absoluta de venderlo por los caminos ilegales y por las rutas ilegales que han ido estableciendo. Y como no hay ningún tipo de contraloría de cómo lo hacen, utilizando criptomonedas, utilizando intermediarios, utilizando empresarios corruptos, pues el dinero que viene de ahí, que no entra nunca al sistema bancario venezolano, pues se cree que al día de hoy, y esto es lo que develó el propio New York Times, que muchos han acusado de ser amigos del gobierno venezolano, pero develó el propio New York Times que esto más bien está fortaleciendo las arcas privadas de los amigos del régimen y fortaleciendo los mecanismos de represión que están utilizando. Es que ellos ya lo tienen, o sea, si esa fue la forma en que se generó desde el chavismo las alianzas con todos los demás países que le hacían la segunda de su tiranía, o sea, ellos están súper acostumbrados a pagar lealtades con barriles petroleros. De hecho, el buque dejó un par de barriles para Cuba, o sea, hubo una transición ahí porque bueno... Pero bueno, que también a mí lo que me parece muy notorio aquí es que PDVSA deja de ser un actor y se individualiza la corrupción en personas, ¿no? En empresarios, posiblemente militares, porque bueno, uno sabe, ahorita salió a la luz este empresario panameño, pero eso derivó en otros militares que seguramente son los que hacen toda esta vuelta. Entonces... Aún así, sigue sin atacarse al gobierno porque son como cabezas, son como miles de cabezas que se multiplican en esta red de corrupción y de criminalidad también, y bueno, y siguen sobreviviendo. Creo que es un detalle a resaltar, pues. Yo creo que este también es parte de es mi lectura, parte de la ambigüedad del gobierno de Trump hacia el tema de Venezuela, porque tiene una parte de presión militar, coacción, presión, y otra parte de que ellos saben por dónde los dejan respirar y les dejan que sigan respirando más o menos. Ahora están metiendo un poco más de presión, pero esta ambivalencia, de cierta manera, también le permitirá a Trump, que es una preocupación que yo tengo, le permitiría a Trump una ruta de escape hacia un lado o hacia el otro. Entonces, una ruta de escape, Marco Rubio, sería intervención militar, quirúrgica, con todo lo que eso conlleve, pero eso es su tesis. Quirúrgica o no quirúrgica. Y su otra alternativa, quizás la Grenell, que sería normalización de las relaciones con el régimen, con las consecuencias que eso tendría. En ambos casos, yo veo consecuencias nefastas, o sea, tanto una como otra. Me estoy yendo un poco más allá del caso concreto del flujo del dinero y las divisas, pero al final lo que hay por encima de esto son estas... El control lo está teniendo Trump ahora mismo, completamente. O sea, ya hoy en día no hay, creo, gracias de alguna forma al sello del 28 de julio, pero en Venezuela o sea, no hay un debate político sobre cuál es realmente la salida que se quiere. Simplemente se está dejando en Trump la solución. Pero en el caso de la solución Rubio, tiene que haber una responsabilidad sobre qué pasará el día después, y el caso de la solución que llamaríamos Grenell, la normalización del régimen va a ser un sistema, o sea, más asfixiante de lo que ya es. O sea, la dictadura ha sido muy maldita, pero puede ser incluso peor, como se quede estabilizada con esta segunda alternativa. No, yo quería agregar que te paso ya la papa caliente que ya te pica la lengua, lo veo. No, el tema de esa que tú dices, el discurso ha sido apoderado por, digamos, Estados Unidos, y nosotros tenemos como un discurso de una sumisión táctica, ¿no? Que es como, bueno, vamos a quedarnos calladitos. Entonces, frente a eso, la realidad es que hay un discurso que se le está vendiendo al mundo y que por eso aplaudimos capaz el discurso del noruego, porque el gran exponedor de la situación venezolana y de lo que es Venezuela y lo que presentan los venezolanos en todos los otros países ha sido Trump, y este discurso que nos malpone
bueno, que no creemos nosotros que no nos pone en una situación ventajosa, sabiendo que sí es cierto que necesitamos ayuda internacional y presión externa, pero no en sumisión táctica, que no es ninguna sumisión, sino que estamos dejando que el relato lo construyan otros y nosotros estamos perdiendo la oportunidad de negarlo o decir... E incluso ponerle la cascabel al gato de la política imperialista de Trump. O sea, el pasa es que, claro, hablar de imperialismo en el 2025, después de que Chávez estuvo dando por saco con imperialismo, en ese momento lo vació de significado y de contenido, y hoy en día hablar de lo que es una política imperial, ya te pone como... O sea, genera una disonancia cognitiva de ¿de qué me estás hablando? Sí, bueno, aquí este tema de la sumisión táctica me encanta porque es sí, como lo quieren vender, la sumisión táctica. Sumisión táctica que si se te va de la mano se convierte en sumisión concreta, que es lo que está terminando de suceder, ¿no? Para no perder el hilo, importante cerrar todo el esquema de corrupción porque vamos a volver a este punto de la sumisión táctica cuando hablemos justamente de estas declaraciones de esta semana, ¿no? Que es... ¿Cuándo es el momento de poner un parado a la supuesta ayuda que nos están dando, que deja de ser ayuda y se convierte ya en una cosa como que, para allá va, pero ayúdame a ayudarte a ayudarme, ¿no? Porque, a ver, volviendo un poco al tema del esquema, ¿no? Dijimos, la diferencia entre antes y ahora. Antes, con la licencia que Chevron tenía, inyectaba dólares a la economía venezolana, esos dólares mal que bien permeaban de alguna manera obviamente se robaban los amigos del gobierno la gran mayoría, pero eso permeaba hasta cierto punto a la población. ¿Qué está pasando hoy? Ya no dejan dólares Chevron, sino que directamente deja barriles. Los barriles los vende el gobierno venezolano como le da la gana, y se queda con el dinero. Como el dinero no entra oficialmente en las arcas del Estado, pues hacen lo que quieran con él. Esa poca permeabilidad que había antes hacia las clases populares o hacia sostener el sistema, ya hoy en día prácticamente no existe, y por eso es que hemos estado viendo con una reducción del flujo de dólares tan grande, otra vez una espiral hiperinflacionaria y un desastre económico en Venezuela que se parece mucho al de antes de 2021-2022 cuando empezaron las negociaciones de las elecciones. Pero para que todo esto suceda tiene que haber un componente más, que era justamente el que decía Karina, que son los empresarios que se presten para esto. Entonces, ¿qué empresarios se prestan para esto? Ahora está la mira puesta sobre este personaje que llaman el zar de los descuentos, el Ramón Carretero, que es un personaje nefasto, empresario panameño, amigo del gobierno, también develado por el New York Times y por Armando Info, que hizo una investigación muy interesante sobre esto hace un tiempo ya, antes incluso que el New York Times. Con los sobrinos, ¿no? Claro, que tiene vínculo con los sobrinos de Maduro, y que básicamente el esquema funciona de la siguiente manera. A Ramón Carretero le asignan a las compañías y a las empresas que maneja, que son las encargadas de mover el petróleo venezolano para sacarlo de Venezuela, unas cuotas altísimas de la totalidad de petróleo que se está produciendo en el país. El gobierno venezolano declara que el petróleo está siendo entregado en Cuba o que va para Cuba, pero que realmente en realidad va para Asia, sea para India o para China. Sobre todo para China, porque India ha reducido también su compra de petróleo sancionado a partir de las amenazas de aranceles secundarios que Estados Unidos ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Justamente el caso del skipper es claro. Cargan petróleo en Venezuela, ese petróleo sale por el Caribe, pasa por Cuba. En Cuba, de los 2 millones, del 1.800.000, no recuerdo el número exacto de barriles que tenía el skipper, descarga 50.000 barriles para que oficialmente aparezca como que está dejando petróleo en Cuba, pero en realidad el otro 95% del petróleo va para China, y en China lo venden utilizando criptomonedas. Entonces Venezuela ha pasado de ser, el gobierno venezolano ha pasado de ser uno de los pocos gobiernos del mundo que realmente maneja una parte importante de la finanza del país a través de criptomonedas y de stablecoins como Tether, como Bitcoin o lo que sea, específicamente Tether. Aquí falta, como decía, el esquema general. O sea, ese es el esquema general, pero falta un componente particular, que es lo que gana el empresario que se involucra en esto. Porque Ramón Carretero es solamente un ejemplo, pero nosotros sabemos, y es, digamos, un secreto a voces, que hay una gran cantidad de empresarios y pseudoempresarios venezolanos que se han prestado para este esquema, que lo que hacen es, el petróleo está hoy a $65 el barril. Entonces el gobierno venezolano te dice, vale, yo te voy a poner un tanquero lleno de petróleo a $40 el barril. Todo lo que tú lo vendas, porque es el precio mínimo que necesita el gobierno venezolano para ganar algo y para poder tener algo de dinero. De ahí para arriba, de los 40 para arriba, lo que tú lo logres vender en el mercado internacional, tú te lo quedas. Si lo vendes por debajo, pues tú pierdes, porque me tienes que pagar a mí el petróleo a $40 el barril. ¿Qué hacen los empresarios? Empresarios mal habidos y gente como esta, que tienen redes internacionales de corrupción, mueven el petróleo a pequeños compradores individuales o a gobiernos que no les importan las sanciones o a entidades que no les importan las sanciones o que a su vez también están sancionadas. Y bueno,
se gana la diferencia de esto. Imagínense una cosa como el Skipper, que son 2 millones de barriles o 1,5 millones de barriles o lo que sea, supongamos que son 2,5 millones de barriles. Si le ganan $20 a cada barril, pues estamos hablando de que se ganan $40 millones por cada viajecito que eso hace. Eso no lo cobran directamente en dólares, sino en criptomonedas, y luego las criptomonedas se las reparten con el gobierno venezolano o ven cómo hacen, y ese dinero no entra nunca a las arcas del Estado, que igual, aunque entrara, no hay Contraloría, pero sí, pero realmente es directo el robo a la sociedad venezolana. Entonces esto es decir, cuando actores internacionales, sea de la izquierda internacional o sea de factores antiimperialistas internacionales, hablan de que es imposible que los gringos se roben el petróleo, pues bueno, que sepan que es cierto, nosotros no estamos de acuerdo con que los gringos se roben el petróleo, pero en este caso se lo están robando un conjunto de manos privadas, de manos peludas que están metidas ahí con el gobierno y que actúan en complicidad con otros países y otros gobiernos sancionados del mundo, ¿no? Esto último que comentabas de la interpelación a la izquierda, y no solamente a la izquierda, sino a las fuerzas democráticas en todos los espectros ideológicos, ¿no? del orden liberal mundial, es importante que entiendan que sí, Trump tiene interés por el petróleo venezolano, sí, como lo tiene Xi, como lo tiene Putin, como lo tienen todo el que quiere controlar la energía moderna y toda mierda. El tema, o sea, donde el tema central tiene que ser también que devolver el petróleo a los venezolanos no solamente pasa por detener a Trump, también pasa necesariamente porque Maduro salga. Entonces, tenemos que llegar a ese consenso. Sí, Trump está en una agenda imperial porque tampoco tiene resistencia, también el hecho está disparando para todas partes y todo el mundo está vuelto loco, la Unión Europea no sabe cómo posicionarse y tal, y en el caso venezolano 3/4 de lo mismo, pero hay que entender que para devolver el petróleo al interés del pueblo venezolano pasa necesariamente porque hay una transición democrática. Y sí, y vuelvo al discurso La sumisión táctica. No, del noruego. Yo creo que hay que volver y tratar de dirigir nuestros esfuerzos a que el discurso pase otra vez por la democracia, por los derechos, porque en el discurso económico y de intereses cabe todo el mundo, caben los empresarios que hacen estos trayectos, cabe Trump, cabe todo el mundo, y seguiremos siendo vistos como un pozo petrolero, y nosotros queremos visibilizar que hay gente, que somos personas que pensamos que tenemos ideas para el desarrollo de nuestro país y de nuestro territorio, y que no queremos que el discurso siga pasando por la deshumanización a través de la criminalización. Queremos un discurso de democracia, y que la democracia valga tanto como un barril petrolero, y que la gente se interese por eso, porque la democracia es lo único que nos hace convivir de alguna forma entre iguales y con derecho al bienestar social, digamos. Sí, bueno, el argumento lamentablemente hoy en día es que ese mundo en que nosotros creemos de la democracia está cada vez más desaparecido. Bueno, pero en esa línea, y ya para ir cerrando, porque bueno, esto da para seguir discutiendo muchísimo más, y seguramente seguiremos hablando de esto el año que viene, y cambio no el gobierno, porque esto apenas empieza. Hay otro tema preocupante que ha sucedido esta semana, y que creo que no ha habido ningún tipo de reacción por parte del liderazgo opositor venezolano. De nuevo en este esquema de sumisión táctica, pero que, digamos, llega un punto en que se hace insostenible, ¿no? Porque echan a todos los venezolanos de Estados Unidos, no decimos nada porque no podemos hacer que Trump se arreche. Pasa cualquier locura o nos criminalizan en todas partes del mundo, pues no podemos decir nada porque se pueden arrepentir del tema del Caribe. Si matan a unos carajos, a unos peñeros que nosotros no sabemos ni quiénes son, no podemos decir nada porque entonces quizás se arrepienten y no nos ayudan más. Bueno, entonces esa es una ayuda que bueno, ¿es una ayuda realmente? No lo sé. Pero bueno, vamos a asumir que es una ayuda. Pero esta semana pasa algo, vamos a asumir que es una ayuda a regañadientes, pero esta semana pasa algo que ya para mí se va volviendo como demasiado, y que creo que ha sido tan demasiado que incluso algunas personas dentro de la misma esfera del liderazgo que está llevando a cabo todo este proceso han empezado también a reaccionar. Y es que, como parte de toda esta narrativa de la incautación de los tanqueros y toda esta narrativa de acabar con la flota fantasma que mueve el petróleo ilegal venezolano,
en lugar de ser la lógica detrás de esto, hay que pararlo por lo mismo, ¿no? Porque hay que recuperar la democracia y esta es una manera de incautar petróleo que está filtrando dinero para que el mecanismo represivo continúe funcionando, se ha convertido en un discurso que a nosotros nos cayó absolutamente de sorpresa porque pareciera que lo hubiese redactado un propagandista del chavismo, que es Stephen Miller, que como saben es un personaje de inmensa importancia dentro de la Casa Blanca hoy en día, y el propio Trump, diciendo que básicamente esta incautación de tanqueros petroleros venezolanos es en reclamación por el pago de derechos económicos de las empresas petroleras estadounidenses perdidos en el momento de la nacionalización del petróleo. Ahora lo han tratado de matizar dentro de la oposición venezolana para decir que se está refiriendo a los procesos que están abiertos en tribunales de la expropiación petrolera o del cierre de la apertura petrolera a principios de los 2000, pero no es a eso a lo que se estaban refiriendo. De manera muy clara hablaron de que en el momento de la nacionalización petrolera en 1976, pues quedó de alguna manera el gobierno venezolano en deuda infinita para siempre con el gobierno de Estados Unidos porque no se le reconocieron los derechos a las industrias petroleras americanas, que sin las cuales no habría habido industria petrolera venezolana. No sé qué opinas tú de esta falacia histórica. Bueno, que yo creo que se enmarca, tú lo has resumido muy bien haciendo todo el circuito, a ver qué más irán metiendo en ese corolario Trump de todo lo que entra en la doctrina Trump sobre el control hemisférico. Y el tema de Venezuela, eso es el inicio de todo esto, pero para mí simplemente, esto recuerdo un texto de Humberto Eco que se llama Retórica de la prevaricación, y te habla de la fábula del lobo y el cordero, en el cual tienen un diálogo el lobo y el cordero, y el cordero le dice, no, mira, yo no he bebido el agua que pasaba por aquí, yo no me he bebido tu agua, y el cordero y el lobo le dice, sí te la bebiste, es imposible porque yo es primera vez que vengo a este río. Y el lobo va inventando excusa tras excusa tras excusa simplemente para dotar de razón las acciones que va a tomar y que ya ha decidido tomar. Y yo creo que en el caso de esto de Stephen Miller es preocupante porque simplemente yo creo que esto es un aliciente al movimiento MAGA para apaciguar sus reticencias hacia esta ambivalencia. O sea, la doctrina Trump del desarrollo de la doctrina Monroe es súper ambiguo. O sea, te hablan de no intervencionismo en el documento de National Security Strategy, te dicen de no intervencionismo salvo los intereses, cuando se trata de los intereses de Estados Unidos, como por ejemplo la predominancia y el control estratégico de la energía. Entonces, da igual, o sea, para mí en este punto podemos analizarlo, el cartel de los soles, el tren de Aragua, los botes, los peñeros, los buques, el petróleo históricamente de Estados Unidos. Yo creo que estamos en un punto en que da igual porque simplemente son argumentos que buscan revestir un deseo imperial de control. Sí, pero en ese discurso, el problema es que en ese discurso, además el deseo imperial, salimos jodidos nosotros. Sí. Entonces, si no decimos nada, pero eso decía, bueno, vamos a respaldar el discurso de la democracia. Porque si no decimos nada, siguen criminalizando, porque nosotros hemos comprado todos los discursos y eso ha radicado en que los venezolanos en el exterior, todos somos tren de Aragua y no tenemos derecho. Y ahora incluso nuestros derechos soberanos de nacionalizar el petróleo está puesto en duda. O sea, ni siquiera tenemos los venezolanos la capacidad de elegir en Venezuela. O sea, quitar todos estos derechos puede alivianar la decisión de intervenir o de hacer una incisión o lo que sea, pero en ese proceso vamos perdiendo todos derechos y terminamos siendo un sujeto no solamente perdido, renunciando. O sea, porque hablando del tren del agua, nadie puso resistencia a que los venezolanos fuesen todos el tren del agua y a la lógica o a la narrativa de que Maduro había vaciado las cárceles venezolanas en Estados Unidos, cosa que es una mentira total. Lo dejamos pasar. Dejamos pasar que estaban matando gente en estas lanchas, acusándolos de narcoterroristas, cuando no existe ninguna evidencia clara de que sea así. Puede que lo sean, puede que no lo sean, pero no es el proceso correcto en el proceso judicial que importaría. Luego entonces empezaron con la incautación de los buques, que bueno, entendemos que la incautación de los buques podría tener una lógica un poco más concreta y una trazabilidad más clara, porque son sanciones que están establecidas, independientemente de la legitimidad o no de esas sanciones, pero sanciones que son establecidas y que nosotros entendemos que funcionan como un impedimento para los personajes que se están robando el dinero del Estado venezolano para financiar el aparato de corrupción y de represión que controla el país
ahí te lo podría comprar un poco más. Pero claro, saltamos inmediatamente a una profundización o un escalón más en esto que es, entonces es que el petróleo venezolano, cuando Venezuela decidió nacionalizarlo en el año 76, no fue que fue en el año 35, fue en el año 76, después de 40 años o casi 50 años de las empresas petroleras en Estados Unidos haciendo prácticamente lo que quisieron durante muchísimo tiempo, que favoreció el desarrollo de la industria petrolera venezolana, sí, pero favoreció fundamentalmente a las empresas americanas que ya tenían la tecnología montada para llevarse el petróleo y para pagar mucho menos de lo que hubieran pagado en otras condiciones. Y ahora no decimos nada sobre esto, pues estamos legitimando completamente una narrativa en la cual cuando llegara a producirse la transición, pues si todo el movimiento militar se sustentó en esto, ¿por qué no cobraríamos sobre esa promesa en el momento que el gobierno nuevo se establezca, ¿no? O sea, ¿cómo reviertes esa narrativa cuando la transición se complete y cómo evitas que vengan ellos a decir, no, pero es que el petróleo venezolano es de Estados Unidos y se acabó? Absolutamente, solo para matizar lo que dije antes. Yo creo que da igual lo que digas respecto a convencer al movimiento MAGA o a Trump de que lo que están diciendo es mentira. O sea, no hay un diálogo. Ahora, eso no exime de responsabilidad, interpela directamente. No es que no lo exima, sino que interpela directamente a la dirigencia actual de María Corina Machado, concretamente, Edmundo González, de no tienes nada que decir. O sea, simplemente le has regalado completamente el relato a estos tipos y el día de mañana vas a estar completamente vendido porque en el momento de hacer las enmiendas al discurso de estos tipos de que el petróleo es suyo, no lo dijiste. O sea, vas a estar vendido por siempre. Sí, sí, no, y además que, bueno, o sea, cuando la gente dice que es ridículo hablar de lo de que los americanos quieren el petróleo, no es ridículo. Como no es ridículo tampoco hablar de que los chinos lo quieren o que lo quieren los rusos. Todos lo quieren. El problema es cuáles son las condiciones que nosotros establecemos y decir, esta boca es mía, para oponernos a que lo que se haga vaya en contra de los intereses del país. Es todo. ¿Queremos que Maduro se vaya? Por supuesto, pero que Maduro se vaya y que quedemos en una posición en la cual por lo menos tengamos una mínima dignidad y garantía de nuestro futuro económico como país. Y lamentablemente el futuro económico de Venezuela en lo inmediato, con un país absolutamente destruido, pasa porque los recursos minerales, los recursos estratégicos que tenemos, como el petróleo fundamentalmente, los podamos utilizar de manera libre y no de manera absolutamente sumisa a intereses externos, como está haciendo ahora y como pareciera que va a ser incluso hasta peor en el futuro si se terminan de materializar estas cosas, ¿no? No, solo acotar eso de que sí es cierto que ya nuestro petróleo está bastante vendido a otras potencias o a otros países, nadie estuvo de acuerdo. O sea, si tú me preguntas a mí, yo no digo, ay, prefiero que Cuba o Rusia o China los tengan que Estados Unidos, no. Me rebelo ante cualquier otro país que no seamos nosotros mismos, manejemos eso. Y la solución no debería pasar por negarnos como país y como ciudadanos para que... ¿Cuándo volvería a ser nosotros sujetos de derecho? ¿Cuando nos liberen? No. Pareciera que tampoco, ¿no? Ese es el punto. Sí. Yo creo que para ir cerrando por mi parte, de manera prospectiva hacia el futuro, un debate que tiene que haber y que no está viendo, simplemente se está imponiendo esta agenda, más allá del momento circunstancial, la operación de Trump y tal, el día después, o sea, el día de mañana, cómo se va a gestionar la industria petrolera. O sea, creo que este es un punto que será interesante, que ha habido poca transparencia, aunque ya empiezan a asomar la realidad hacia dónde quieren ir post-transición, hacia una completa liberalización, hacia una completa privatización de la industria petrolera, cosa que no ha sido consultada. O sea, además va en contra de la Constitución, va en contra, yo creo que de la necesidad que tendrá el Estado venezolano para reconstruir una base social, para reconstruir el tejido social, y la liberalización no será la respuesta. Y creo que hablo de esto porque creo que será el día de mañana, o sea, el día después a toda esta coyuntura que estamos viendo. Sí, al menos la liberalización en estos términos, sobre todo. Creo que nadie tiene, o sea, nadie está hablando de esto desde una óptica chauvinista, ultranacionalista, de que tenemos que ser los venezolanos nosotros, solamente los venezolanos mestizos los que saquemos No, o sea, es decir, entendemos absolutamente la necesidad que habrá de inversión extranjera para poder recuperar la industria petrolera, porque estos tipos la acabaron, pero bueno, todo en su justa medida, ¿no? Todo en su justa medida, no este tipo de inventos que estamos viendo en estos próximos días, ¿no? Yo no sé cómo se materializará, pero en el discurso estamos perdiendo. O sea, a nivel discursivo, Venezuela no está jugando ningún papel, no estamos imponiendo ni medianamente asomando nuestra voluntad democrática, que es la que nos está moviendo realmente
a tratar de salir de este gobierno, de esta dictadura. Pues yo creo que en el ámbito discursivo, no sé, el material más adelante, lo que sea, estamos perdiendo. Y cultural. Y cultural. Bueno, es Navidad. Lamentablemente estamos todavía en Navidad del año 2025 teniendo que tener estas discusiones. Veremos qué pasa en los próximos días y en las próximas horas. Sabemos que son semanas, días cruciales, pero bueno, siguen pasando las semanas y pareciera que seguimos en lo mismo. Bueno, esperemos a ver qué nos depara el 2026 y este cierre de año que promete ser bien movido. Bueno, para quienes celebran la Navidad, que tengan felices Navidades, felices fiestas, felices vacaciones, feliz descanso, perdón. Estaremos haciendo un episodio más que ya está grabado en este momento, que se publicará al final del año y ya seguramente estaremos volviendo para la segunda, tercera semana de enero. Si hay algo muy crítico, pues ya buscaremos la manera de hacer algún episodio o video especial acerca de esto. Pero bueno, seguramente nos tomaremos un par de semanas para recargar baterías y volver en enero, esperamos que en un escenario distinto. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos meses, estas semanas. Gracias Karina, gracias Daniel y nada, seguimos. Hasta luego. Feliz año. Feliz año. Feliz año no, que falta otro episodio. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hacha y Machete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.